Mi prometido me abofeteó. No una, sino varias veces. Todo por un bolso. Amenazó con cancelar la boda y gritó que por qué no había usado ese dinero para dárselo a sus padres. En ese instante, hice algo que lo dejó pálido de miedo. Tengo 27 años, la edad en la que se supone que una es lo suficientemente madura como para construir un hogar. Yo también lo creía. Y mi hogar estaba, poco a poco, tomando forma junto a Javier, mi prometido. Javier me saca 5 años. Es un hombre hecho y derecho, con un trabajo estable como arquitecto técnico en una constructora. El yerno perfecto que mis padres siempre elogiaban, un pilar sólido. No es de los que susurran palabras bonitas, pero siempre proyectaba una imagen de responsabilidad. Todos nuestros planes de futuro estaban trazados por él, detallados hasta el último céntimo. Nuestro mayor proyecto en ese momento era comprar un ático de lujo en el barrio de Salamanca. Era el sueño de Javier. Decía que un hombre necesita una casa grande y elegante para que su mujer y sus hijos puedan mantener la cabeza alta. A mí me parecía razonable, aunque en el fondo de mi corazón, a veces soñaba con una pequeña casa con jardín en la sierra, donde pudiera plantar flores. Pero nunca lo dije en voz alta. Sabía que Javier consideraría esa idea infantil y poco práctica. Así que, durante 2 años, cada euro de nuestros sueldos y pagas extra fue a parar a una cuenta de ahorros conjunta, esperando el día en que tuviéramos suficiente para la entrada. Mi vida transcurría con la regularidad de una máquina programada. Por la mañana, al trabajo, por la tarde, a casa. Cenas ocasionales con Javier y los fines de semana, visitas a ambas familias. Me convencí a mí misma de que esa tranquilidad era la felicidad. Hasta que un día, una pequeña onda apareció en la superficie de mi apacible lago, una onda que creció hasta perturbarlo todo. Ese día tenía una reunión crucial con un cliente importante de mi empresa. La clienta era una mujer de unos 40 años, elegante y sofisticada. Cuando se sentó frente a mí, colocó su bolso de diseñador sobre la mesa como una declaración silenciosa de su estatus. Inconscientemente, mi mirada se desvió hacia mi propio bolso, una imitación casi idéntica que había comprado por internet porque me pareció bonito. Bajo las luces de la cafetería de diseño, la diferencia entre el original y la copia era flagrante. Sentí que la cara me ardía. Aunque la clienta no dijo nada, e incluso me sonrió amablemente, su rápida mirada me hizo sentir pequeña e insignificante. Durante toda la conversación, estuve nerviosa, sin saber dónde poner las manos, deseando esconder el bolso para siempre. La reunión fue un éxito. El contrato se firmó y mi jefe me felicitó, pero yo no sentía ninguna alegría. La vergüenza se me pegó al cuerpo. No era solo por el bolso, sino por una profunda reflexión sobre mi propio valor. Llevaba años trabajando, tenía un puesto respetable. ¿Por qué tenía que usar una falsificación y sentirme así de insegura? Había sacrificado mis gustos personales, mis pequeños deseos, para contribuir a un futuro común, pero parecía que en ese futuro no había espacio para mis pequeñas alegrías. A medida que se acercaba mi cumpleaños, la idea de regalarme algo verdaderamente valioso crecía en mi interior. Empecé a investigar sobre bolsos de lujo. Me enamoré del capucines de Louis Vuitton en color beige, un diseño clásico, elegante y atemporal. Costaba más de 2.000 euros, una cifra considerable, el equivalente a casi 2 meses de mi sueldo. Dudé mucho. ¿De dónde sacaría el dinero? No me atrevía a tocar la cuenta conjunta. Era el dinero para el piso, el fruto de nuestro esfuerzo. Miré mi cuenta personal, el dinero que había ahorrado de trabajos extra y de recortar gastos durante años. Era mi fondo de emergencia. ¿Y si uso este dinero? Pensé. Me tranquilicé a mí misma. Es mi dinero. Me lo he ganado. Tengo derecho a decidir. No lo compro para presumir, sino para respetarme, para sentirme más segura. Tras una semana de debate interno, tomé la decisión. El día que cobré, pedí salir antes del trabajo, con el corazón lleno de una alegría indescriptible. Entré en la boutique de lujo. El ambiente interior contrastaba con el ruido y el polvo de la calle. Una dependienta sonriente me dio la bienvenida. Cuando señalé el bolso expuesto en la vitrina, lo sacó con delicadeza, se puso unos guantes blancos y lo colocó sobre un paño de terciopelo. Acaricié temblorosa la suave piel, sintiendo cada puntada perfecta. Era aún más bonito que en mi imaginación. Me llevo este, dije con voz firme. Con el bolso en la mano, sentí que había logrado algo grande. No era solo un objeto material, era una afirmación de que merecía cosas buenas. Volví a casa eufórica, pensando en sorprender a Javier. Coloqué la elegante caja naranja sobre la mesa y esperé a que volviera. Esa noche Javier llegó tarde, con cara de cansado.
vio la caja y preguntó con sorpresa: ¿Y esto qué es? Mi autorregalo de cumpleaños, respondí alegremente mientras la abría. Al ver el bolso, Javier no mostró la alegría que yo esperaba. Su rostro se ensombreció. Lo cogió, le dio la vuelta y preguntó con frialdad: ¿Cuánto ha costado? Poco más de 2.000 euros, susurré. ¿2.000 euros? Gritó, dejando caer el bolso sobre la mesa. ¿Se te ha ido la cabeza, Sofía? Son 2.000 euros, no 200. ¿De dónde has sacado el dinero para comprar esta extravagancia? Me quedé helada ante su reacción. Intenté explicarle. Son de mis ahorros personales, Javier. Llevo años trabajando, creo que puedo. ¿Ahorros personales? Me interrumpió, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Qué dinero es personal? ¿Acaso tu dinero no es nuestro dinero? ¿No te das cuenta de que nos estamos dejando la piel ahorrando cada céntimo para el piso? ¿Te has gastado el sueldo de 2 meses en un bolso inútil? ¿No ves lo egoísta que eres? Cada una de sus palabras fue como un jarro de agua fría. La alegría y el orgullo se desvanecieron, dejando solo dolor y decepción. No podía creer que, a sus ojos, darme un capricho con el dinero que yo había ganado con mi sudor fuera un pecado, un acto de egoísmo y derroche. La conversación terminó en un ambiente tenso. Javier se encerró en el dormitorio, dando un portazo y dejándome sola con mi bolso caro y un corazón que empezaba a agrietarse. Esa noche lloré. El fatídico bolso, mi regalo para mí misma, se había convertido en el origen de un conflicto que nunca podría haber previsto. A la mañana siguiente, la tensión en casa era palpable. Javier y yo no cruzamos palabra. Se fue a trabajar antes de lo habitual, no sin antes lanzarme una mirada de reproche. Me senté sola en el salón, mirando el bolso abandonado en el sofá, con el corazón encogido. En el trabajo, fui incapaz de concentrarme. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza. Estaba sumida en mis pensamientos cuando sonó el teléfono. Era mi madre. Apenas descolgué, oí su voz alarmada. Sofía, ven a casa ahora mismo. Es urgente. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estáis bien? Pregunté, preocupada. Nosotros estamos bien, pero ven y lo verás. Date prisa. Colgó sin darme tiempo a preguntar más. Con el corazón en un puño, pedí permiso para salir antes y cogí un Cabify directo a casa de mis padres. Durante todo el trayecto, mi mente no paraba de imaginar qué podría haber ocurrido. Al entrar por la puerta, me encontré una escena inesperada. En el salón, mis padres estaban sentados muy serios. A su lado, nada menos que Javier y sus padres. Sus rostros eran graves, el ambiente tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La madre de Javier carraspeó al verme, mientras que su padre me examinaba con la mirada. Lo entendí al instante. No era una visita de cortesía, sino un tribunal familiar. Y el tema del juicio, sin duda, era mi bolso. Ya has llegado. Siéntate, dijo mi madre, con voz seria. Saludé en voz baja a los padres de Javier y me senté en la única silla vacía, sintiéndome como una criminal a punto de ser juzgada. Tras unas cuantas frases de cortesía forzada, la madre de Javier fue directa al grano. Me miró con una voz melosa que escondía puñales. Sofía, cariño, Javier me contó lo de ayer. Y la verdad, solo queremos lo mejor para vosotros. Pronto seréis una familia, y el dinero es algo que hay que gestionar bien, pensando en el futuro. El piso que queréis comprar no es barato. Tenéis que esforzaros mucho. Sé que a las chicas os gusta arreglaros, pero hay que saber administrarse. 2.000 euros es mucho dinero. Es lo que cuesta una scooter. Si gastas así, ¿cómo vas a cuidar de tu familia cuando seas esposa y madre? El padre de Javier añadió, con voz más grave pero igual de autoritaria. Yo solo diré una cosa. Lo más importante para una mujer es cuidar de su marido y de su hogar. La belleza es secundaria. El dinero cuesta mucho ganarlo. No se puede tirar por la ventana por un capricho. Javier trabaja muy duro. Deberías tenerlo en consideración. Permanecí en silencio, con las manos apretadas sobre el regazo. Tenía un nudo en la garganta. Me acusaban de derrochadora, de no saber administrar, de no pensar en mi futuro marido. Nadie me preguntó por qué había comprado el bolso. A nadie le importaron mis sentimientos. Solo veían el dinero y me atribuían toda clase de culpas. Pero lo que más me dolió fue Javier. Estaba allí sentado, con la cabeza gacha, sin decir una sola palabra para defenderme. Ni un gesto que indicara que estaba del lado de su prometida. Se lo había contado todo a sus padres y los había traído para que, entre todos, me educaran. Tras unas cuantas frases de cortesía forzada, la madre de Javier fue directa al grano. Me miró con una voz melosa que escondía puñales. Sofía, cariño, Javier me contó lo de ayer. Y la verdad,
Solo queremos lo mejor para vosotros. Pronto seréis una familia, y el dinero es algo que hay que gestionar bien, pensando en el futuro. El piso que queréis comprar no es barato. Tenéis que esforzaros mucho. Sé que a las chicas os gusta arreglaros, pero hay que saber administrarse. La reunión fue un éxito. El contrato se firmó y mi jefe me felicitó, pero yo no sentía ninguna alegría. La vergüenza se me pegó al cuerpo. No era solo por el bolso, sino por una profunda reflexión sobre mi propio valor. Llevaba años trabajando, tenía un puesto respetable. ¿Por qué tenía que usar una falsificación y sentirme así de insegura? Había sacrificado mis gustos personales, mis pequeños deseos, para contribuir a un futuro común. Mi silencio pareció envalentonar a la madre de Javier, que continuó con un tono condescendiente. Bueno, lo hecho está. Se me ocurre una cosa. Mañana devuelves el bolso a la tienda. Seguramente te dejen cambiarlo o te devuelvan el dinero. Ese dinero lo metéis en la cuenta para el piso, y como si no hubiera pasado nada. Y en el futuro, si quieres comprar algo, primero le preguntas a Javier. Si él está de acuerdo, lo compras, ¿entendido? Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Devolverlo, pedirle permiso a Javier. Mi amor propio se reveló con una fuerza que nunca había sentido. No podía soportarlo ni un segundo más. Una sensación de soledad y traición me invadió. Me sentí humillada, menospreciada. No solo criticaban mi compra, estaban negando mi esfuerzo, mi independencia y mi autoestima. A sus ojos yo era una mantenida, una mujer que debía depender de su marido y no tenía derecho a tomar decisiones sobre su propia vida. Levanté la cabeza y miré fijamente a cada una de las personas en la habitación. A los padres de Javier, a Javier, e incluso a mis padres. Entonces, hablé con una calma sorprendente, aunque mi corazón latía desbocado. He decidido cancelar el compromiso. Las palabras cancelar el compromiso salieron de mi boca con una firmeza absoluta. La habitación se quedó en silencio. Mi madre me miró con la boca abierta. El rostro de la madre de Javier pasó del blanco al rojo. El padre de Javier frunció el ceño, atónito. ¿Y Javier? Finalmente, levantó la cabeza y me miró con incredulidad. Sabía que mi decisión era un terremoto que sacudiría mi vida y la de muchos otros. Pero en ese momento no sentí ningún arrepentimiento. La sensación de opresión y menosprecio que había soportado durante tanto tiempo había estallado. Era mejor sufrir una vez que enterrarme en un matrimonio donde, desde el principio, carecía del respeto más básico. Tras mi declaración, el salón de mi casa se convirtió en un caos. La primera en reaccionar fue la madre de Javier. Se levantó de un salto, señalándome con el dedo, y chilló. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Cancelar. ¿Quién te crees que eres para decir algo así? Mi hijo es un tesoro. Hay muchas que lo querrían y tú lo desprecias. Javier pareció despertar de su estupor y se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo y sacudiéndome. Sofía, ¿estás loca? ¿Qué tonterías dices? Pide perdón a mis padres ahora mismo. Me solté de su agarre. Mi madre rompió a llorar. Ay, Dios mío, mira a tu hija. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo vamos a mirar a los vecinos a la cara? Solo mi padre mantuvo la calma. Se levantó y dijo con seriedad. Está bien. Un asunto tan serio no puede decidirse en caliente. Creo que no es el momento. Por favor, será mejor que os vayáis. Nosotros nos encargaremos de hablar con nuestra hija. La familia de Javier, aunque a regañadientes, tuvo que marcharse, no sin antes lanzarme miradas de desprecio y algunas palabras hirientes. En cuanto la puerta se cerró, mi madre se giró y empezó a regañarme. Me llamó insensata, impulsiva, dijo que había arruinado mi futuro por una tontería. Yo aguanté el chaparrón en silencio sin defenderme. Sabía que cualquier cosa que dijera sería inútil. Cuando pareció calmarse, le dije en voz baja, me voy a mi piso, necesito estar sola. Y me fui, ignorando sus gritos a mis espaldas. Los días siguientes viví en una especie de limbo. Pedí unos días libres en el trabajo y corté todo contacto con Javier y su familia. Me encerré en mi pequeño apartamento, leyendo, viendo películas, haciendo cualquier cosa para no pensar, pero la tristeza y la confusión se colaban por cada rincón. Me preguntaba una y otra vez si había hecho lo correcto, si había sido demasiado egoísta, si había puesto mi orgullo por encima de todo, como decían ellos. Para encontrar una respuesta, o más bien, para buscar algo de comprensión, hice algo que nunca antes había hecho. Creé un perfil anónimo y escribí toda mi historia, desde el bolso de imitación hasta la asfixiante reunión familiar, en un foro para mujeres. No di nombres,
Solo conté los hechos de forma general y terminé con una pregunta. ¿Me he equivocado? Nunca imaginé que mi publicación recibiría tanta atención. En una sola noche, tenía miles de me gusta y cientos de comentarios. La gran mayoría me apoyaba. Decían que había hecho lo correcto, que una mujer debe quererse y respetarse a sí misma primero. Algunas compartieron historias similares sobre maridos controladores y familias políticas tóxicas. Leer sus mensajes me reconfortó. No estaba sola. A la mañana siguiente, mientras leía los nuevos comentarios, me llamó Laura, mi mejor amiga desde el instituto. Su voz sonaba excitada. Tía, tu historia se ha hecho viral. Alguien la ha compartido en el grupo de WhatsApp de la clase. Me quedé de piedra. ¿Qué? ¿Cómo ha llegado ahí? Pues porque se está compartiendo por todas partes. Alguien de la clase la habrá visto y la ha pasado. Están debatiendo a tope. Nadie sabe que eres tú. Entra a verlo, es genial. Movida por la curiosidad, abrí WhatsApp y entré en ese grupo de clase que llevaba meses sin mirar. Tal como dijo Laura, el enlace a mi historia estaba allí, seguido de un montón de mensajes. Unos insultaban al prometido, otros se compadecían de la chica, otros analizaban quién tenía razón. Lo leía con una mezcla de diversión y tristeza. De repente, me detuve al ver un nombre familiar que acababa de comentar. Mateo. Mateo. Mi corazón de repente dio un vuelco. Mateo había sido mi compañero de clase y mi primer amor. Tuvimos una relación preciosa pero llena de melancolía desde el final del bachillerato hasta la mitad del segundo año de universidad. Después de romper, oí que se había ido a estudiar al extranjero y le perdí la pista. Hacía casi 8 años. Pulsé rápidamente para leer su comentario. Una frase corta pero profunda apareció en la pantalla. A veces, el valor de un objeto no reside en su precio, sino en la libertad y la autoestima que una persona invierte en él. Juzgar a una mujer por cómo gasta su propio dinero es una muestra de miopía. Un comentario sin acritud, pero que expresaba todo lo que yo sentía. Él lo entendía. Entre cientos de comentarios, solo el suyo llegó a lo más profundo de mi corazón. En ese momento, recibí un mensaje privado de Laura. ¿Has visto a Mateo? ¿Ha vuelto a España? Y menudo partidazo. Es cirujano cardíaco en un hospital de los grandes. Dicen que es una eminencia, y está más guapo que antes. Lo que yo te diga, dejaste ir a un buen melón para encontrarte con un pepino. Leí el mensaje de mi amiga con un torbellino de emociones. Mateo había vuelto. Se había convertido en un médico brillante. El chico rebelde y travieso de entonces era ahora un hombre de éxito. Y yo, acababa de salir de una relación rota, con un futuro incierto. Su inesperada reaparición, aunque solo fuera a través de un comentario, fue suficiente para remover viejos recuerdos que creía dormidos. Tras varios días de encierro voluntario, decidí que tenía que afrontar la realidad. No podía seguir escondiéndome. Lo primero era recoger mis cosas del piso que compartía con Javier. Al fin y al cabo, el contrato de alquiler estaba a su nombre. Le envié un mensaje corto, diciéndole que pasaría por mis cosas esa tarde y que por favor no estuviera en casa. No quería volver a verlo. Por suerte, no respondió. Esa tarde volví al apartamento. Todo seguía igual, pero el ambiente era gélido. Fui directa al dormitorio y saqué 2 maletas grandes. Empecé a guardar mi ropa y mis objetos personales. Cada cosa que metía en la maleta me traía un recuerdo. Intenté no pensar, pero no pude evitar sentir una punzada de amargura. Cuando casi había terminado, me acordé del bolso de Louis Vuitton. El origen de todo. Era mío y tenía que llevármelo. Miré por la habitación, en el salón. Pero no vi la caja naranja por ninguna parte. Empecé a buscar, revolviendo el armario, mirando debajo de la cama, de los sofás. Nada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Un mal presentimiento se apoderó de mí. De repente, vi sobre el tocador el joyero de terciopelo rojo con las joyas de la pedida que la madre de Javier me había dado. Lo abrí. El collar, la pulsera y los pendientes de oro seguían allí. ¡Qué extraño! Si hubiera entrado un ladrón, se habría llevado las joyas, no un bolso. Además, aparte de mí, solo Javier tenía llaves. ¿Acaso? Justo en ese momento, vibró mi teléfono. Un mensaje de la madre de Javier. Dudé un momento, pero lo abrí. El contenido me dejó sin aliento. Sofía. Te escribo para que no te molestes en buscar el bolso. Javier lo ha devuelto a la tienda. Verás, era el cumpleaños de su madre y quiso darme una sorpresa, así que usó el dinero para reservar una cena por todo lo alto en un restaurante. ¡Qué hijo tan bueno y considerado tengo! Un hombre tiene que saber administrar y pensar en su familia para que el hogar sea feliz. Solo te lo digo para que aprendas. Al terminar de leer,
Sentí que la sangre se me helaba. Cada palabra no era una explicación, sino una burla, una humillación. No solo habían dispuesto de mi propiedad, sino que habían inventado una historia sobre la devoción filial para pisotearme. Javier no solo era un cobarde y un controlador, sino también un mentiroso y un ladrón. Se había apoderado de lo que era mío y con la ayuda de su madre, había montado una farsa para hacerme quedar como una derrochadora desagradecida. La rabia estalló dentro de mí, pero, extrañamente, no lloré. Toda la tristeza y la nostalgia que quedaban se desvanecieron, reemplazadas por un desprecio absoluto. Ahora estaba completamente segura. Mi decisión de cancelar la boda había sido la más acertada de mi vida. Alejarme de una persona y una familia así era mi mayor liberación. No respondí al mensaje. Con calma cerré las maletas. Cogí el joyero de la mesa y lo metí en una bolsa de papel. Saqué el móvil y llamé a un servicio de mensajería urgente. Les di la dirección de Javier y pedí que vinieran a recoger un paquete de inmediato. 15 minutos después, llegó el mensajero. Le entregué la bolsa con las joyas y todo lo que quedaba de mi relación con Javier. Entregue esto en esta dirección, por favor. Portes debidos. Cuando el mensajero se fue, saqué las maletas. Cerré la puerta del apartamento por última vez y al salir del edificio, respiré hondo el aire de la calle. Me sentí increíblemente ligera. Había perdido un bolso y un prometido, pero me había recuperado a mí misma. Tras romper definitivamente con Javier, volví temporalmente a casa de mis padres. El ambiente, como era de esperar, era tenso. Mi madre estaba tan enfadada que no me hablaba, solo suspiraba y se paseaba por la casa. Mi padre, más callado, simplemente observaba. Pero yo sabía que su mente era un hervidero. Entendía su preocupación. Temían que, tras un fracaso, mi futuro fuera más difícil. Pero no podía explicarles con detalle lo horrible que era sentirse menospreciada y controlada. Solo pude guardar silencio, esperando que el tiempo lo calmara todo. Al cabo de una semana, volví al trabajo. Intenté actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado, y me sumergí en el trabajo para olvidar el desastre de mi vida personal. Mis compañeros fueron discretos y no preguntaron, aunque algunas de las compañeras más cercanas me daban palmaditas de ánimo de vez en cuando. Ese mediodía salí a comer con algunas de ellas. Elegimos un restaurante de menú cerca de la oficina, lleno de gente y ruidoso. Estábamos charlando animadamente cuando mi móvil sonó. En la pantalla aparecía Javier. Fruncí el ceño, dispuesta a colgar, pero mi jefa, sentada a mi lado, lo vio y me dio un codazo. Cógelo, mujer. Las parejas se enfadan y se reconcilian. Habladlo con calma. Las demás se unieron. Eso, no seas tan terca. Los hombres también tienen sus malos momentos. Me sentí increíblemente incómoda. No quería explicar que habíamos cancelado la boda, ni quería arruinar el buen ambiente. Presionada por todas, me levanté a regañadientes y me fui a un rincón más tranquilo del pasillo para coger la llamada. Diga, dije con voz gélida. Sofía, soy yo. La voz de Javier sonaba cansada. Llevo días intentando llamarte. ¿Dónde estás? Vuelve a casa, por favor. Yo no tengo ninguna casa a la que volver. Lo nuestro se ha acabado. No vuelvas a llamarme. Hablé rápido, deseando colgar. No, por favor. Sofía, empezó a suplicar. Sé que me equivoqué. Estaba muy enfadado y dije cosas que no sentía. Perdóname, por favor. Te prometo que no volverá a pasar. ¿Podemos empezar de nuevo? Me reí con amargura. ¿Una disculpa? Sonaba tan falsa y vacía. ¿Empezar de nuevo? Cogiste mi bolso para devolverlo. Te inventaste una historia con tu madre para humillarme, y ahora me pides perdón y que empecemos de nuevo. Javier, ¿no te das cuenta de lo ridículo que eres? Al oírme mencionar el bolso, el tono de Javier cambió por completo. Dejó la sumisión y se volvió agresivo. Lo hice por tu bien, por nuestro futuro. ¿Sabes el esfuerzo que supone comprar ese piso? Tú solo sabes derrochar el dinero y vivir en las nubes. ¿Y por una tontería como esa, quieres cancelar la boda? Al final va a resultar que para ti ese bolso es más importante que yo. Más importante que esta familia. Sí, así es, respondí sin dudar. Ahora mismo mi autoestima es mucho más importante que tú, y tú y tu familia la habéis pisoteado. Se acabó. Mi firmeza pareció desatar su ira. Empezó a soltar insultos por el teléfono, su voz resonando en el pasillo vacío. Ah, claro, es que soy pobre para ti. Has encontrado a otro con más dinero y ahora quieres dejarme. Si te conozco, sois todas iguales. Unas interesadas. ¿Te crees que eres gran cosa? A ver cómo te las arreglas sin mí. No pude seguir escuchando. Cada palabra era una puñalada.
temblaba de rabia y humillación. En ese momento, vi a mis compañeras salir al pasillo, curiosas. Me miraban desde lejos con cara de preocupación. Seguramente lo habían oído todo. Sentí que la cara me ardía. Solo quería que me tragara la tierra. Eres un cobarde, Javier. Siseé al teléfono antes de colgar y bloquear su número. Me di la vuelta. Intenté forzar una sonrisa hacia mis compañeras y me encerré en el baño. Me miré al espejo, con el rostro enrojecido y las lágrimas cayendo sin control. ¿Yo había amado a este hombre? ¿Había querido pasar el resto de mi vida con un maltratador, un controlador y un cobarde como él? Ya no era solo el fin, sentía un profundo asco por él. Unos días después de esa tormentosa llamada, recuperé gradualmente la calma. Me dije a mí misma que tenía que ser fuerte, que no podía dejar que asuntos así afectaran mi vida y mi trabajo. Pero la vida parece disfrutar poniéndote a prueba cuando más débil estás. Ese día, justo cuando me preparaba para salir del trabajo, recibí una llamada de mi madre. Su voz, entre sollozos, apenas era audible. Sofía, es tu padre. Lo han tenido que ingresar de urgencia. Sentí que el mundo se detenía. Cogí un taxi directamente al hospital. Durante todo el camino, mi mente era un torbellino de imágenes terribles. Mi padre tenía antecedentes cardíacos. Aunque llevaba años estable, siempre había sido nuestra mayor preocupación. Al llegar, vi a mi madre sentada, desolada, en un banco frente a urgencias. En cuanto me vio, se echó a llorar desconsoladamente. Me contó que por la tarde, mientras veía la televisión, mi padre se había llevado la mano al pecho, con dificultad para respirar, y se había desmayado. Por suerte, ella se dio cuenta, y con la ayuda de un vecino, lo llevaron al hospital. La abracé para consolarla, pero yo también estaba temblando. Sentí un remordimiento inmenso. Las últimas semanas solo había pensado en mis problemas, en mi rabia y mi dolor, y había descuidado a mis padres. No los había llamado, no los había visitado. Si a mi padre le pasaba algo, jamás me lo perdonaría. Tras una larga espera, un médico salió de urgencias. Nos informó de que mi padre estaba fuera de peligro, pero que debía quedarse ingresado para observación y más pruebas. Mi madre y yo respiramos aliviadas. Cuando lo subieron a planta, al verlo dormido en la cama, pálido, no pude contener las lágrimas. Esa noche me quedé en el hospital para cuidarlo. Sentada junto a su cama, escuchando su respiración acompasada, mi madre y yo tuvimos una larga conversación. En medio de la tristeza me contó algo que me dejó helada. Últimamente, aunque ya estamos jubilados, tu padre y yo hemos cogido algunos trabajos extra. Él hace de vigilante nocturno en una empresa cercana y yo coso en casa para una fábrica. ¿Pero por qué? ¿No os llega con la pensión?, pregunté, sorprendida. Mi madre suspiró, acariciándome el pelo. Con la pensión vivimos bien, pero al veros a punto de casaros y con la idea de comprar el piso, queríamos ayudaros un poco. El ático que eligió Javier es carísimo, con vuestro sueldo solos no podríais. Tu padre te quiere mucho, hija, no quiere que sufras en tu nuevo hogar, por eso se esfuerza tanto. Las palabras de mi madre me oprimieron el pecho. Resultaba que, mientras yo discutía con Javier por un bolso caro, mientras me sentía menospreciada y herida, mis padres trabajaban en silencio, ahorrando cada euro para ese futuro que Javier había dibujado. Me sentí culpable, una mala hija. En ese momento decidí que no compraría ese piso, me haría cargo de mi propia vida. Y, lo más importante, tenía la responsabilidad de cuidar a mis padres. A la mañana siguiente, cuando volvía de la cafetería del hospital con el desayuno para mi madre, me encontré una escena desagradable. Javier estaba hablando con ella en el pasillo, con una cesta de fruta en la mano. Parecía muy preocupado, preguntando por la salud de mi padre. Mi madre, conmovida, no paraba de darle las gracias. Al verme, Javier se acercó, con cara de arrepentimiento. Sofía, me enteré de lo de tu padre y vine corriendo. ¿Por qué no me dijiste nada? Lo miré con frialdad, sin responder, pero a él pareció no importarle mi actitud. Me llevó a un rincón y me dijo en voz baja: Sofía, sé que sigues enfadada, pero tu padre está muy enfermo ahora mismo. No puede llevarse más disgustos. El médico ha dicho que su estado de ánimo es muy importante. Si se entera de que hemos cancelado la boda, podría. Dejó la frase en el aire, pero la amenaza era clara. ¿Y qué quieres?, pregunté, asqueada. Vamos a ocultarlo por ahora, dijo. Delante de todos, especialmente de tus padres. Seguiremos siendo una pareja feliz a punto de casarse. Yo te ayudaré a cuidar de tu padre. Y, cuando se recupere del todo, ya hablaremos.
Por favor, hazlo por la salud de tu padre. Lo miré sintiendo un desprecio infinito. Estaba usando la enfermedad de mi padre para presionarme, para atarme, pero tenía razón en una cosa. La salud de mi padre era lo más importante. No podía arriesgarme. Aunque me revolvía por dentro, asentí. Por mi padre, seguiría con esta farsa. Los días siguientes, Javier interpretó a la perfección el papel de yerno ejemplar. Venía al hospital a diario, trayendo comida, flores o fruta. Hablaba amablemente con mi madre, preguntaba a las enfermeras por el estado de mi padre y se sentaba junto a su cama con cara de preocupación. Mi madre estaba encantada. No paraba de decir que Javier era un chico responsable y bueno, y me aconsejaba que dejara de enfadarme por tonterías y valorara a un hombre así. Cada vez que lo hacía, yo guardaba silencio, con un nudo en el estómago. Odiaba su falsedad, pero por mi padre, aguantaba. Tras una semana, la salud de mi padre mejoró, pero los médicos dijeron que su caso requería la opinión de un especialista en cardiología para establecer el mejor tratamiento a largo plazo. La noticia nos preocupó. En la sanidad pública, conseguir una cita con una eminencia no era fácil. Esa mañana, Javier llegó al hospital con una alegría inusual. Se acercó a mi madre y a mí y anunció triunfante: «No os preocupéis más. He movido algunos hilos y he conseguido que un médico muy bueno venga a ver a tu padre». Mi madre se iluminó. «¿De verdad, hijo? ¡Qué maravilla!». «¿Quién es?». Javier, henchido de orgullo, respondió. «El doctor Mateo. Es joven pero un genio. Acaba de volver de una especialización en Estados Unidos. Es uno de los mejores en cirugía y cardiología intervencionista. Su agenda está a tope. La gente normal no consigue cita ni con dinero. Tuve que pedirle a un contacto importante en el sector sanitario que me hiciera el favor». Al oír el nombre de Mateo, mi corazón dio un vuelco. ¿Mateo? ¿Podía ser una coincidencia? Intenté calmarme. El que mencionaba Javier era un doctor que había estudiado en Estados Unidos. ¿Cómo iba a ser mi compañero de clase rebelde? Esta tarde, a las 2, el doctor vendrá a la habitación a ver a tu padre. «Preparaos», dijo Javier, lanzándome una mirada cargada de significado, como diciendo: «¿Ves? Sin mí no eres nadie». Pasé toda la mañana en ascuas. El nombre de Mateo no se me iba de la cabeza. Por un lado, deseaba que no fuera él. Por otro, sentía una curiosidad inexplicable. A las 2 en punto, la puerta de la habitación se abrió. Un joven médico con una impecable bata blanca entró, seguido de una enfermera. En el instante en que levantó la vista, mi mundo se detuvo. Alto, delgado, el pelo negro corto y pulcro, una nariz recta y sobre todo sus ojos. A pesar de la seriedad y madurez que le había dado la profesión, reconocí esos ojos al instante. Era él, Mateo. Él también me vio. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, que inmediatamente recuperaron una calma profesional. Pasó a mi lado como si no me conociera y se dirigió a la cama de mi padre. Javier, ajeno a todo, se adelantó para saludarlo efusivamente. «Doctor Mateo, gracias por sacar un hueco en su apretada agenda. Este es mi suegro, le ruego que le eche un vistazo». Mateo asintió levemente a Javier y se giró hacia mi madre, con voz cálida y educada. «Buenas tardes, soy Mateo, el médico responsable de la planta. ¿Podría decirme cómo ha estado el paciente estos últimos días?». Yo me quedé clavada en el sitio, sintiéndome increíblemente extraña y fuera de lugar. 8 años sin vernos, sin un mensaje, sin una llamada. Y nos reencontrábamos en las circunstancias más inverosímiles. Él era el médico de mi padre, y yo estaba allí como la prometida de otro hombre. Mientras Mateo revisaba el historial de mi padre y lo auscultaba, mi mente viajó al pasado, a nuestra última llamada una tarde lluviosa de hacía 8 años. Yo era una universitaria de segundo año, llena de complejos e inseguridades. Llorando al teléfono, le dije las palabras más crueles. «No somos el uno para el otro, Mateo. Mi familia no tiene dinero, no puedo aspirar a estar contigo. Dejémoslo». Él permaneció en silencio un largo rato y luego solo preguntó: «¿Lo has pensado bien?». «Sí, lo he pensado», respondí, apretando los dientes. Y colgué, poniendo fin a mi primer amor, el más puro y hermoso, entre dolor y remordimiento. «Los familiares, por favor, salgan al pasillo. Necesito hablar con ustedes». La voz de Mateo me devolvió al presente. Mientras Mateo revisaba el historial de mi padre y lo auscultaba, mi mente viajó al pasado, a nuestra última llamada una tarde lluviosa de hacía 8 años. Yo era una universitaria de segundo año, llena de complejos e inseguridades. Llorando al teléfono,
le dije las palabras más crueles. No somos el uno para el otro, Mateo. Mi familia no tiene dinero. No puedo aspirar a estar contigo. Dejémoslo. Él permaneció en silencio un largo rato y luego solo preguntó, ¿lo has pensado bien? Sentí náuseas. Estaba convirtiendo su ayuda en una cadena para atarme, para demostrar su valor y rebajarme. Aparté la cara, asqueada por su presunción. Apenas llegamos al pasillo, cuando Mateo se disponía a hablar con mi madre, Javier me detuvo. Se plantó delante de mí, continuando con su discurso. Oye, escúchame. Sé que estás enfadada, pero todo tiene un límite. Mientras tú solo sabías llorar y preocuparte, yo he tenido que mover cielo y tierra por tu padre. Un hombre de verdad hace eso. Es el pilar de la familia. Debería ser un poco más agradecida y no agotar mi paciencia. La rabia me hizo temblar. Allí, en medio del pasillo del hospital, delante de todo el mundo, se atrevía a hablarme con esa superioridad y ese afán de control. No solo me menospreciaba a mí, sino que le faltaba el respeto a mi madre y al médico que esperaba para hablar. Justo cuando iba a responderle, una voz fría y firme interrumpió a Javier. Oiga, todos nos giramos. Mateo estaba de brazos cruzados, con una mirada afilada clavada en Javier. Su expresión ya no era la amable de antes, sino seria y visiblemente molesta. Esto es un hospital, no un mercado. Le ruego que mantenga la compostura para no molestar a los demás pacientes, que necesitan descansar. Javier, sorprendido, se quedó un poco cortado, pero rápidamente recuperó su arrogancia. Estoy hablando con mi prometida. No sé por qué se pone usted tan tenso. Mateo esbozó una media sonrisa, casi imperceptible. Ignoró por completo a Javier y me miró directamente a mí. Sofía, acompáñeme a mi despacho, por favor. Necesitamos hablar en detalle sobre la situación de su padre. Su condición es compleja, y necesito que un familiar directo esté bien informado para colaborar en el tratamiento. Sus palabras fueron firmes y profesionales, pero también una vía de escape perfecta para mí. Me llamó por mi nombre, enfatizó mi papel como familiar directo y excluyó por completo a Javier de la conversación importante. Javier se quedó de piedra, con el rostro cambiando de color. Intentó decir algo, pero la mirada gélida de Mateo lo silenció. Mi madre intervino rápidamente. Claro, claro, doctor. Sofía, ve con el médico y escucha todo bien para contármelo luego. Javier, quédate aquí conmigo. Como un náufrago que encuentra un salvavidas, asentí y seguí a Mateo a toda prisa. Al pasar junto a Javier, sentí su mirada furiosa clavada en mi espalda, pero no me importó. En ese momento, solo quería alejarme de él lo máximo posible. Mientras seguía la espalda alta y firme bajo la bata blanca, un torbellino de emociones me invadió. El despacho de Mateo no era grande, pero estaba impecable. Todo ordenado, desde las pilas de historiales médicos hasta los gruesos libros de medicina en la estantería. En la pared colgaban varios diplomas y un título de doctorado de una prestigiosa universidad estadounidense. Todo reflejaba la profesionalidad y seriedad de su dueño. Me invitó a sentarme en la silla frente a su escritorio. La distancia entre nosotros no era mucha, pero sentía como si hubiera un muro invisible. El ambiente era un poco tenso. ¿Quieres agua?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Seguía tuteándome, como en los viejos tiempos. No, gracias, respondí en voz baja, entrelazando las manos nerviosamente. Ante su insistencia, acepté. Necesitaba respirar un poco. Le dije a mi madre que me quedaba yo con mi padre esa noche y pasé a recoger a Laura. Hablaba despacio, usando un lenguaje sencillo para que yo lo entendiera. A pesar de la complejidad del tema, su voz era cálida y transmitía confianza. Mi madre intervino rápidamente. Claro, claro, doctor. Sofía, ve con el médico y escucha todo bien para contármelo luego. Javier, quédate aquí conmigo. Mientras escuchaba atentamente, la puerta se abrió de golpe y una joven y guapa doctora entró. Tenía el pelo ondulado y unos ojos grandes y expresivos. Se dirigió directamente al escritorio de Mateo sin llamar, con una taza de café en la mano. Hablaba despacio, usando un lenguaje sencillo para que yo lo entendiera. A pesar de la complejidad del tema, su voz era cálida y transmitía confianza. Sí, acabo de ver a mis pacientes. ¿Comemos juntos luego? Conozco un restaurante japonés nuevo que está genial. Hablaban con una familiaridad que sugería que solo estaban ellos dos en la habitación. De repente me sentí como una intrusa. Al ver sus gestos cariñosos, una extraña sensación de incomodidad se apoderó de mí. Debe de ser su novia, pensé. Hacen buena pareja. Los dos médicos, jóvenes y brillantes.
Quizás al darse cuenta de mi presencia, Mateo carraspeó y nos presentó. Clara, te presento a Sofía. Es la familiar del paciente de la cama 12. Luego se giró hacia mí. Esta es la doctora Clara, una colega del departamento. La chica me sonrió, una sonrisa de cortesía, pero noté un matiz de escrutinio en su mirada. No sé por qué, en ese instante, un pensamiento impulsivo y estúpido cruzó mi mente. Quizás fue la inseguridad, o el deseo de marcar una línea clara, o simplemente una rabieta infantil. Solté una mentira. Mateo volvió a la conversación. Bueno, pensad en la opción de la cirugía. Si tenéis más dudas, ven a verme. ¿Tu prometido no ha entrado a escuchar? No, tenía un asunto que atender, respondí, y añadí una frase de la que me arrepentí al instante. Además, estamos muy liados con los preparativos de la boda. La chica me sonrió, una sonrisa de cortesía, pero noté un matiz de escrutinio en su mirada. No sé por qué, en ese instante, un pensamiento impulsivo y estúpido cruzó mi mente. Quizás fue la inseguridad, o el deseo de marcar una línea clara, o simplemente una rabieta infantil. Solté una mentira. Mateo volvió a la conversación. Bueno, pensad en la opción de la cirugía. Si tenéis más dudas, ven a verme. ¿Tu prometido no ha entrado a escuchar? No llegué a oír la respuesta de Mateo. Caminé por el pasillo del hospital, confundida. ¿Por qué había mentido? Esa mentira sin sentido había creado una distancia aún mayor que los 8 años que habíamos estado separados. No llegué a oír la respuesta de Mateo. Caminé por el pasillo del hospital, confundida. ¿Por qué había mentido? Esa mentira sin sentido había creado una distancia aún mayor que los 8 años que habíamos estado separados. El fin de semana, después de una semana agotadora entre el hospital y el trabajo, me sentía exhausta. Mi amiga Laura, al notarlo, me llamó para que saliéramos a cenar y cambiáramos de aires. Venga ya. De tanto quedarte en casa te vas a poner mala. Conozco una izakaya japonesa genial. La comida es buenísima y el ambiente tranquilo. Vamos a desahogarnos. Sus palabras fueron firmes y profesionales, pero también una vía de escape perfecta para mí. Me llamó por mi nombre, enfatizó mi papel como familiar directo y excluyó por completo a Javier de la conversación importante. Javier se quedó de piedra, con el rostro cambiando de color. Intentó decir algo, pero la mirada gélida de Mateo lo silenció. Ante su insistencia, acepté. Necesitaba respirar un poco. Le dije a mi madre que me quedaba yo con mi padre esa noche y pasé a recoger a Laura. Miré en la dirección que me indicaba y mi corazón volvió a dar un vuelco. En la mesa de enfrente, no muy lejos, estaba Mateo. No llevaba la bata blanca, sino una camisa informal de color verde musgo que le hacía parecer más joven y cercano. A su lado estaba la doctora Clara y otros amigos que no conocía. Clara le estaba sirviendo comida a Mateo, y él sonreía. Parecían una pareja. Justo en ese momento, Mateo levantó la vista y nos vio. Pareció sorprendido, pero nos saludó educadamente con la cabeza. Laura, con su habitual desparpajo, le devolvió el saludo con entusiasmo. Hola, doctor Mateo. ¡Qué coincidencia! Un amigo del grupo de Mateo dijo algo, y todos se giraron para mirarnos. Tras un breve intercambio, ese amigo se levantó y se acercó a nuestra mesa. Hola, ¿estáis solas? En nuestra mesa hay sitio de sobra. Veníos con nosotros. Iba a negarme, pero Laura aceptó al instante. Así que, para mi vergüenza, tuvimos que unirnos a la mesa de Mateo. Fue Clara quien organizó los asientos, poniéndome deliberadamente en el lado opuesto, lejos de Mateo. Pero, de repente, Mateo se levantó y le dijo a su amigo, que estaba a mi lado, Juan, cámbiame el sitio un momento. Tengo que hablar de un tema profesional con Sofía. Y así, Mateo se sentó a mi lado, tan cerca que podía oler el suave aroma a menta que desprendía. Clara, desde el otro lado de la mesa, forzó una sonrisa. La cena fue sorprendentemente divertida, sobre todo gracias a Laura y a los amigos de Mateo. Él no habló mucho, pero me di cuenta de sus pequeños gestos. Cuando tosí, un vaso de agua tibia apareció frente a mí. Cuando trajeron una olla caliente, instintivamente puso la mano para protegerme. Y cuando Laura me sirvió un chupito de sake, él frunció el ceño, cogió mi vaso, lo apartó y me susurró. No deberías beber alcohol. Cada uno de esos gestos sutiles, por pequeños que fueran, agitó mi corazón. Un sonido seco. La cabeza me zumbaba, la mejilla me ardía. Me quedé atónita, no podía creer que Javier me hubiera pegado. Pero eso solo fue el principio. Como una bestia fuera de control, empezó a abofetearme una y otra vez. Plas, plas, plas. Perdí la cuenta.
Sentía la cabeza dar vueltas, las mejillas tan doloridas que estaban entumecidas. Las lágrimas brotaron, no de dolor, sino de humillación y miedo. Iba a negarme, pero Laura aceptó al instante. Así que, para mi vergüenza, tuvimos que unirnos a la mesa de Mateo. Fue Clara quien organizó los asientos, poniéndome deliberadamente en el lado opuesto, lejos de Mateo. Pero, de repente, Mateo se levantó y le dijo a su amigo, que estaba a mi lado: «Juan, cámbiame el sitio un momento. Tengo que hablar de un tema profesional con Sofía». Vi que Mateo se tensó un instante. Su mirada pasó fugazmente por mí. No respondió a la pregunta. En su lugar, cogió la botella de sake, llenó un vaso grande y se lo bebió de un trago. «Elijo reto», dijo, con voz tranquila, pero con una emoción oculta en la mirada. Toda la mesa se rió y bromeó, pero yo, y quizás también Clara, entendimos el significado de su gesto. No quería revivir el pasado, o no podía hablar de ello como si fuera un simple juego. La pregunta audaz silenció la mesa. Todas las miradas se dirigieron a Mateo y, de reojo, a mí. Sentí que la cara me ardía. Su primera vez había sido un beso torpe bajo el flamboyán del patio del instituto, conmigo. La cena terminó tarde. Todos estaban un poco bebidos, excepto Mateo y yo. A la hora de irnos, Mateo se ofreció. «Es tarde, no es seguro que vayáis en taxi». «En mi coche hay sitio, os llevo». Laura aceptó al instante. De camino, incluso intentó darnos un empujón diciendo que su casa estaba más cerca y que se bajaba antes para dejaros espacio. La fulminé con la mirada. Vi que Mateo se tensó un instante. Su mirada pasó fugazmente por mí. No respondió a la pregunta. En su lugar, cogió la botella de sake, llenó un vaso grande y se lo bebió de un trago. «Elijo reto», dijo, con voz tranquila, pero con una emoción oculta en la mirada. Me di la vuelta y empecé a caminar, pero apenas había dado unos pasos cuando una figura salió de la oscuridad y se interpuso en mi camino. Un fuerte olor a alcohol me golpeó. Era Javier. Apenas se mantenía en pie, con los ojos inyectados en sangre. Seguramente me había visto bajar del coche de Mateo. «¿De dónde vienes a estas horas?», gruñó. Y encima con otro. «¿De qué pijo era ese coche?». «¿Qué haces aquí? Estás borracho. Vete a casa», dije, retrocediendo asustada, intentando mantener la calma. «¿A qué casa? Si no tengo casa», gritó. Los celos lo habían cegado. «Ah, ya entiendo. Como soy un muerto de hambre y no te puedo comprar bolsos de marca, te buscas a otro con más dinero, ¿no? Si os conozco a todas». Repitió los mismos insultos que me había dicho por teléfono, pero esta vez, cara a cara, eran mucho más aterradores. «No tengo nada que hablar contigo. Apártate y déjame pasar». Intenté esquivarlo, pero me agarró del brazo con una fuerza que me hizo daño. Me sujetó, y sin mediar palabra, levantó la mano y me dio una bofetada que resonó en la noche. Plas. Intenté luchar y gritar, pero mi fuerza no era rival para un hombre corpulento, borracho y furioso. Mientras me pegaba, no paraba de insultarme. Intenté luchar y gritar, pero mi fuerza no era rival para un hombre corpulento, borracho y furioso. Mientras me pegaba, no paraba de insultarme. Solo se detuvo cuando las luces de una moto aparecieron en la calle y alguien gritó: «¿Qué está pasando ahí?». Javier me empujó, haciéndome caer al suelo, y se fue tambaleándose, no sin antes amenazarme. «Te vas a acordar de esto, zorra». Mi madre intervino rápidamente. «Claro, claro, doctor. Sofía, ve con el médico y escucha todo bien para contármelo luego. Javier, quédate aquí conmigo». Corrí a mi habitación, aterrorizada, y cerré con pestillo. Los golpes y los gritos no cesaban. Mi móvil empezó a recibir una avalancha de mensajes suyos, llenos de amenazas y vejaciones, revelando su verdadera cara de maltratador. Me acurruqué en un rincón, tapándome los oídos, pero no podía bloquear los sonidos del exterior, los golpes en la puerta, los insultos de Javier, los ladridos de los perros de los vecinos. Todo se mezclaba en una sinfonía de terror. La mejilla me ardía, hinchada. Al tragar, notaba el sabor metálico de la sangre. Tenía miedo, me sentía herida y profundamente humillada. Temblando, cogí el móvil, no para llamar a nadie, sino para bloquear cualquier forma de contacto con Javier y su familia. Bloqueé su número, el de sus padres, lo bloqueé en todas las redes sociales. Quería borrarlo de mi vida para siempre. Mucho después los golpes cesaron. Seguramente se había cansado y se había ido. Pero el silencio me asustaba aún más. No me atrevía a salir, ni a encender la luz. Me quedé sentada en la oscuridad, llorando. Me sentía más sola y desamparada que nunca. De repente, el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Mateo.
Mi corazón dio un brinco. ¿Por qué me llamaba a estas horas? Dudé. No quería que nadie me viera en ese estado, y menos él. Pero algo me impulsó a descolgar. ¿Hola? Intenté que mi voz sonara normal, pero salió temblorosa y ronca. Sofía, ¿aún despierta? Su voz al otro lado sonaba tan cálida como siempre. Perdona que te llame tan tarde. Te has dejado el pintalabios en mi coche. ¿El pintalabios? Recordé que había intentado retocarme justo antes de bajar del coche. Qué despistada. Ah, gracias. Mañana paso por el hospital a recogerlo. ¿Qué te pasa en la voz? Preguntó de repente. Su instinto de médico le hizo notar que algo iba mal. ¿Estás llorando? ¿Te ha pasado algo? Su pregunta tocó mi punto más débil. La tensión acumulada estalló. No pude decir nada más, solo sollozar al teléfono. ¿Qué te pasa en la voz? Preguntó de repente. Su instinto de médico le hizo notar que algo iba mal. ¿Estás llorando? ¿Te ha pasado algo? No, no hace falta. Lo detuve. Temía que Javier siguiera por los alrededores. Si Mateo venía, todo podría empeorar. Estoy bien, de verdad, solo un poco cansada. Aunque intenté negarlo, él pareció entenderlo todo. Se quedó en silencio un momento. Pude oír su suspiro a través del teléfono. De acuerdo, no iré si no quieres, dijo, con voz más calmada pero firme. Pero prométeme una cosa. No te separes del teléfono, no lo apagues. Si pasa cualquier cosa, por pequeña que sea, llámame inmediatamente. ¿Me oyes? Mi madre intervino rápidamente. Claro, claro, doctor. Sofía, ve con el médico y escucha todo bien para contármelo luego. Javier, quédate aquí conmigo. Prométemelo, Sofía, insistió, su voz llena de una preocupación que era como un bálsamo para mi corazón helado. En medio de esa noche terrible, alguien se preocupaba por mí. Te lo prometo, susurré. Nos quedamos así un rato, en silencio, solo con el sonido de nuestras respiraciones. Pero ese silencio no era incómodo. Al contrario, me transmitió una extraña sensación de seguridad. Esa noche, me quedé dormida con el teléfono en la mano, aferrada a una promesa y al calor que me llegaba desde el otro lado de la línea. Apenas dormí esa noche. La pesadilla de Javier y el dolor físico me despertaron varias veces. Por la mañana, me levanté y me miré al espejo. Casi no me reconocí. Tenía ambas mejillas hinchadas y amoratadas, y una herida en la comisura de los labios. Ver mi reflejo reavivó mi rabia y mi determinación. No podía dejar que esto quedara así. Tenía que ir al hospital con mi madre, pero la idea de salir y encontrarme con Javier me aterrorizaba. Aún así, sabía que no podía esconderme para siempre. Reuní todo mi valor. Me puse ropa discreta, una mascarilla y unas gafas de sol grandes para ocultar las heridas, respiré hondo y abrí la puerta. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo. Con suavidad, aparté sus manos de mis piernas y salí sin mirar atrás, dejándolo allí arrodillado, solo con su humillación. Al verme, se levantó de un salto, con una expresión de alivio y arrepentimiento. Sofía, por fin sales. Lo siento, anoche estaba muy borracho, no sabía lo que hacía. ¿Me perdonas? Tenía que ir al hospital con mi madre, pero la idea de salir y encontrarme con Javier me aterrorizaba. Aún así, sabía que no podía esconderme para siempre. Reuní todo mi valor. Me puse ropa discreta, una mascarilla y unas gafas de sol grandes para ocultar las heridas, respiré hondo y abrí la puerta. Pulsé el botón del ascensor, sin responder. Mi silencio pareció ponerlo aún más nervioso. Cuando las puertas se abrieron, entré, y él se coló justo antes de que se cerraran. En el espacio reducido del ascensor, la tensión era máxima. Estábamos solos. Javier abandonó las súplicas y pasó a la desesperación. De repente, se arrodilló, se abrazó a mis piernas y empezó a llorar desconsoladamente. Sofía, sé que me he equivocado. No me dejes. Haré lo que quieras, pégame, insúltame, pero no te vayas. Nos vamos a casar. Si me dejas, ¿qué será de mi vida? Lo sé, la interrumpí. Pero, mamá, ¿qué es más importante? ¿Mi felicidad o la reputación de la familia? Si me hubiera casado con Javier, ¿crees que habría sido feliz? En ese momento, una idea cruzó mi mente. Con una calma sorprendente, vi el teléfono de Javier abultando en su bolsillo. Estaba tan ocupado llorando que no se daría cuenta. Lentamente me agaché, metí la mano en su bolsillo y saqué el móvil con cuidado. Él ni se inmutó. Lo desbloqueé. La contraseña seguía siendo mi fecha de cumpleaños. ¡Qué ironía! Entré en sus contactos, busqué mamá e inicié una videollamada. ¿Y qué quieres que haga? Gritó ella también. Tú te lo has buscado. ¿Quién te manda a provocarlo? Las mujeres tenemos que saber aguantar un poco.
Con mano de seda se ata al hombre. Si sigues así de rebelde, ningún hombre te va a aguantar. No terminó la frase. Se quedó en silencio. Con calma, giré la cámara hacia abajo. La imagen de su tesoro arrodillado a mis pies, abrazado a mis piernas mientras suplicaba, apareció nítidamente. El rostro de su madre pasó de la sorpresa al shock más absoluto. Luego, lentamente, volví a enfocar la cámara en mí. Me quité las gafas de sol y la mascarilla, mostrando mi cara hinchada y amoratada. Sus ojos se abrieron como platos, horrorizada. Con voz tranquila y clara, dije, «Buenos días, suegra. Su querido hijo está aquí. Mire cuánto me quiere. Le devuelvo a su hijo para que termine de educarlo. Un marido así no lo quiero. A partir de hoy, nuestras familias no tienen nada que ver». Y sin esperar respuesta, colgué. Le devolví el teléfono a Javier, que ahora me miraba atónito, sin poder creer lo que acababa de pasar. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron en el vestíbulo. Con suavidad, aparté sus manos de mis piernas y salí sin mirar atrás, dejándolo allí arrodillado, solo con su humillación. Cogí un taxi al hospital. Aunque estaba mentalmente preparada, sentía un peso en el corazón. La escena del ascensor me había dado una satisfacción momentánea, pero también era el corte final. Ahora me enfrentaba a otra tormenta, la de mi propia familia. Su tacto suave y su mirada preocupada derribaron el muro que había construido a mi alrededor. Asentí y las lágrimas volvieron. Suspiró y su mano se tensó ligeramente en mi mejilla. ¿Por qué me mentiste diciendo que te ibas a casar? ¿Por qué tuviste que soportarlo todo sola? Sin dudarlo, llamé a recursos humanos. Por suerte, el puesto seguía vacante. Resulta que la madre de Javier había sido rápida. Humillada, había llamado a mi madre para llorar, quejarse y, por supuesto, echarme toda la culpa. Y mi madre, que siempre se había preocupado por el qué dirán, se lo había creído todo. Ya no le importaban mis heridas, solo la vergüenza. «Mamá, por primera vez en mi vida», le levanté la voz. «¿No me ves la cara? ¿No te importa lo que me pasó anoche? ¿Solo te preocupa la reputación? ¿Y qué quieres que haga?», gritó ella también. «Tú te lo has buscado. ¿Quién te manda a provocarlo? Las mujeres tenemos que saber aguantar un poco. Con mano de seda se ata al hombre. Si sigues así de rebelde, ningún hombre te va a aguantar». ¿Aguantar? ¿Aguantar que me pegue hasta dejarme así? ¿O prefieres que aguante hasta que me mate? Las lágrimas de frustración corrían por mi cara. No me voy a casar con un maltratador. Prefiero quedarme sola toda la vida. Nuestra discusión se estaba acalorando, atrayendo las miradas de la gente en el pasillo. En ese momento, vi a lo lejos a Mateo. Venía con otros médicos, seguramente de ronda. Al vernos discutir, se detuvo un instante. Su mirada se posó en mi rostro, lleno de lágrimas y moratones. Vi en sus ojos un destello de dolor y rabia. No se acercó, se quedó observando desde la distancia. Pero sabía que lo había oído todo. Su presencia me hizo sentir aún más avergonzada. Aparté la cara, no quería que me viera así. Estábamos comiendo cuando sonó el timbre. Mateo fue a abrir y entró un hombre de mediana edad, alto y distinguido. Tenía un rostro serio, pero una mirada amable. «¿Y qué quieres que haga?», gritó ella también. «Tú te lo has buscado. ¿Quién te manda a provocarlo? Las mujeres tenemos que saber aguantar un poco. Con mano de seda se ata al hombre. Si sigues así de rebelde, ningún hombre te va a aguantar». ¿Aguantar? ¿Aguantar que me pegue hasta dejarme así? ¿O prefieres que aguante hasta que me mate? Las lágrimas de frustración corrían por mi cara. No me voy a casar con un maltratador. Prefiero quedarme sola toda la vida. Nuestra discusión se estaba acalorando, atrayendo las miradas de la gente en el pasillo. En ese momento, vi a lo lejos a Mateo. Venía con otros médicos, seguramente de ronda. Al vernos discutir, se detuvo un instante. Su mirada se posó en mi rostro, lleno de lágrimas y moratones. Vi en sus ojos un destello de dolor y rabia. No se acercó, se quedó observando desde la distancia. Pero sabía que lo había oído todo. Su presencia me hizo sentir aún más avergonzada. Mi madre no respondió. Simplemente, me abrazó. Por primera vez en muchos días, sentí que me entendía. Aunque seguía preocupada, sabía que por fin estaba de mi lado. Unos días después, mi padre recibió el alta. Su salud había mejorado, pero el ambiente en casa seguía siendo tenso. La noticia de mi ruptura había llegado a oídos de toda la familia. Los comentarios no cesaban. Mi madre, aunque me entendía, no podía evitar sentirse mal. Empecé a sentir que mi propia casa me asfixiaba. Esa ciudad, llena de malos recuerdos, me agotaba.
Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo en un lugar completamente diferente. Recordé que, unos meses antes, en mi empresa había surgido una oportunidad de traslado a la sede de Barcelona. Era un puesto mejor, con un sueldo más alto, pero la había rechazado por la boda. Ahora, parecía mi única salida. Sin dudarlo, llamé a Recursos Humanos. Por suerte, el puesto seguía vacante. Esa noche, durante la cena, anuncié mi decisión. Papá, mamá, he pedido el traslado a Barcelona. Me voy la semana que viene. Mi madre fue la primera en oponerse. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Con todo lo que acaba de pasar te vas a ir lejos? La gente dirá que te has quedado embarazada y que huyes. Unos días después, mi padre recibió el alta. Su salud había mejorado, pero el ambiente en casa seguía siendo tenso. La noticia de mi ruptura había llegado a oídos de toda la familia. Los comentarios no cesaban. Mi madre, aunque me entendía, no podía evitar sentirse mal. Empecé a sentir que mi propia casa me asfixiaba. Esa ciudad, llena de malos recuerdos, me agotaba. Mi padre no dijo nada en toda la cena. Esa noche, mientras hacía las maletas, entró en mi habitación. Se sentó en la cama, observándome. ¿Estás segura, hija? Sí, papá, completamente segura. Necesitaba un cambio, un nuevo comienzo en un lugar completamente diferente. Recordé que, unos meses antes, en mi empresa había surgido una oportunidad de traslado a la sede de Barcelona. Era un puesto mejor, con un sueldo más alto, pero la había rechazado por la boda. Ahora, parecía mi única salida. Sus palabras fueron como un bálsamo. Con su apoyo, sentí que recuperaba todas mis fuerzas. Cualquier duda se desvaneció. El día de mi partida, solo mis padres me acompañaron al aeropuerto. Mi madre no paraba de llorar y darme consejos. Mi padre, como siempre, apenas hablaba. Justo cuando iba a pasar el control de seguridad, me dio una caja elegantemente envuelta. Toma, hija. Mi padre no dijo nada en toda la cena. Esa noche, mientras hacía las maletas, entró en mi habitación. Se sentó en la cama, observándome. ¿Estás segura, hija? No sé muy bien qué os gusta a las jóvenes de ahora, dijo mi padre, un poco avergonzado. Pero creo que mi hija se merece lo mejor, ya sea ganado con su propio esfuerzo o con el amor de su familia. No dejes que nadie, nunca más, te diga que no te lo mereces. ¿Me oyes? Lo abracé con todas mis fuerzas, llorando. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud y felicidad. El bolso beige había sido el inicio de una tormenta. Este bolso rosa era el símbolo de un renacimiento, de un nuevo comienzo lleno de esperanza. Con el regalo de mi padre en la mano, caminé con paso firme, dejando atrás una ciudad llena de dolor hacia un nuevo horizonte. Barcelona, hola voy. Barcelona me recibió con un sol radiante y un ritmo de vida trepidante, muy diferente a la calma a veces opresiva de Madrid. Alquilé un pequeño estudio en el barrio de Gracia, cerca de la oficina. El nuevo trabajo consumió casi todo mi tiempo y energía. La alta intensidad y los proyectos desafiantes no me dejaban ni un minuto para pensar en el pasado. Poco a poco, las heridas del corazón empezaron a cicatrizar. Me corté el pelo, cambié mi estilo de vestir y empecé a acostumbrarme a la vida mediterránea. Lo abracé con todas mis fuerzas, llorando. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud y felicidad. El bolso beige había sido el inicio de una tormenta. Este bolso rosa era el símbolo de un renacimiento, de un nuevo comienzo lleno de esperanza. Pero el destino siempre tiene sus propios planes. Una tarde, agotada, esperaba el autobús cerca de la oficina. Llevaba los auriculares puestos, mirando distraídamente el tráfico, cuando un elegante coche negro se detuvo justo delante de mí. La ventanilla bajó y apareció un rostro familiar. Era Mateo. Resulta que la madre de Javier había sido rápida. Humillada, había llamado a mi madre para llorar, quejarse y, por supuesto, echarme toda la culpa. Y mi madre, que siempre se había preocupado por el qué dirán, se lo había creído todo. Ya no le importaban mis heridas, solo la vergüenza. Me quedé paralizada unos segundos. Mateo, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Estoy aquí por trabajo. Pasaba por casualidad y te he visto. Sube, que va a llover. Señaló el cielo, que se estaba cubriendo de nubes oscuras. Dudé un momento, pero subí. ¿Casualidad? En una ciudad tan grande como Barcelona, era difícil de creer. Pero no pregunté más. El silencio en el coche era un poco incómodo. Para romper el hielo pregunté, ¿estarás mucho tiempo por aquí? No estoy seguro.
Participo en un proyecto de investigación entre dos hospitales, así que puede que me quede una temporada. Me llevó hasta mi casa. Antes de que me bajara, dijo, ¿estás libre este fin de semana? Te invito a cenar, como agradecimiento por haberme dado una excusa para librarme de una cita a ciegas que me había organizado mi madre. Lo dijo con una sonrisa pícara, la misma del chico del instituto. Esa sonrisa ablandó mi corazón. Los encuentros casuales continuaron. Un día, en medio de un sol abrasador, se puso a llover de repente. Yo no tenía paraguas, y Mateo apareció de la nada con uno, diciendo que acababa de salir de una cafetería de enfrente. Otro día, comenté por teléfono con Laura que me apetecía un dulce típico de Madrid que solíamos comer. Esa noche, Mateo me escribió preguntando mi dirección, diciendo que casualmente había encontrado ese dulce y quería llevármelo. Sofía, ¿estás bien? Corrió hacia mí. Dejó caer el paraguas y la linterna y me abrazó con fuerza. El calor de su cuerpo y su voz, llena de preocupación, disiparon todos mis miedos. Rompí a llorar como una niña. Él se quedó en silencio, abrazándome más fuerte, acariciándome la espalda. Tranquila, ya estoy aquí. No tengas miedo. No estoy seguro. Participo en un proyecto de investigación entre dos hospitales, así que puede que me quede una temporada. Dejar atrás la ciudad, conducir por carreteras sinuosas, rodeadas de bosques verdes, me sentí más ligera y libre que nunca. Sacamos fotos, comimos fabada y sidra, y por las noches nos acurrucábamos en la cama para contarnos todos nuestros secretos. Me llevó hasta mi casa. Antes de que me bajara, dijo, ¿estás libre este fin de semana? Te invito a cenar, como agradecimiento por haberme dado una excusa para librarme de una cita a ciegas que me había organizado mi madre. Lo dijo con una sonrisa pícara, la misma del chico del instituto. Esa sonrisa ablandó mi corazón. Antes de mudarme, Laura y yo habíamos planeado un viaje en coche a Asturias. Era un sueño que teníamos desde la universidad y que siempre posponíamos. Ahora, con mi nueva vida, decidimos hacerlo realidad. Laura voló desde Madrid cargada de comida. Alquilamos un coche pequeño y empezamos nuestro viaje. Laura, al verme suspirar mirando el móvil, me lo quitó. Leyó los mensajes y resopló. Los tíos son incomprensibles. Un día te persiguen y al otro pasan de ti. Que le den, estamos de vacaciones. No dejes que un hombre te arruine el viaje de tus sueños. Le hice caso e intenté apartar a Mateo de mis pensamientos para disfrutar de los últimos días. Estábamos atrapadas en medio de la nada, rodeadas de bosque, con una lluvia torrencial, truenos y una cobertura de móvil intermitente. Dejar atrás la ciudad, conducir por carreteras sinuosas, rodeadas de bosques verdes, me sentí más ligera y libre que nunca. Sacamos fotos, comimos fabada y sidra, y por las noches nos acurrucábamos en la cama para contarnos todos nuestros secretos. Decidimos abandonar el coche y buscar refugio a pie. Por suerte, encontramos un pequeño túnel peatonal que cruzaba la montaña. Al menos allí estaríamos a salvo de la lluvia y los rayos. Dentro, el túnel estaba oscuro y húmedo. El sonido de la tormenta en el exterior lo hacía aún más aterrador. Nos sentamos en una roca, iluminada solo por la débil luz de nuestros móviles. El miedo crecía a cada minuto. En mi momento de mayor desesperación, la primera persona en la que pensé fue Mateo. Reuní todo mi valor, busqué un punto con algo de cobertura y le envié un mensaje corto. Mateo, tengo mucho miedo. Decidimos abandonar el coche y buscar refugio a pie. Por suerte, encontramos un pequeño túnel peatonal que cruzaba la montaña. Al menos allí estaríamos a salvo de la lluvia y los rayos. Dentro, el túnel estaba oscuro y húmedo. El sonido de la tormenta en el exterior lo hacía aún más aterrador. Nos sentamos en una roca, iluminada solo por la débil luz de nuestros móviles. El miedo crecía a cada minuto. Estábamos atrapadas en medio de la nada, rodeadas de bosque, con una lluvia torrencial, truenos y una cobertura de móvil intermitente. El coche se detuvo justo a la entrada del túnel. Los faros nos deslumbraron. Una figura alta se bajó, con un paraguas y una linterna. Se acercó rápidamente. Cuando la luz de la linterna iluminó su rostro, no podía creer lo que veía. Mateo, susurré. Era Mateo. Cuando me calmé, se giró hacia Laura, que nos miraba atónita. Hola, Laura. Ella reaccionó. Dios mío, doctor Mateo, ¿cómo? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Mateo sonrió. Recibí el mensaje de Sofía. Me preocupé y vine a ver qué pasaba. ¿Venir? Desde la ciudad donde trabajaba hasta aquí había como mínimo 4 horas de coche en condiciones normales. Con esa tormenta y por esas carreteras, había desafiado el peligro solo por un mensaje mío. Mi corazón se llenó de una emoción abrumadora, gratitud,
emoción y una dulzura infinita. Mateo sacó del coche 2 abrigos y un termo con té de jengibre caliente. Nos abrigó y nos dio una taza a cada una. El calor del té recorrió mi cuerpo, ahuyentando el frío. Su llegada fue como un rayo de sol en medio de la tormenta. En ese momento, supe que nunca podría olvidar a este hombre. Mateo no nos llevó de vuelta a la ciudad esa noche. Era demasiado peligroso. Encontró un pequeño hotel en un pueblo cercano. Laura, agotada y queriendo darnos espacio, se fue a su habitación enseguida. Nos quedamos solos, Mateo y yo. El silencio se hizo dueño de la habitación, solo roto por el sonido de la lluvia. Yo estaba sentada en la cama, aferrada a mi taza de té ya fría. Mateo se sentó en una silla enfrente, mirándome fijamente, con una mirada profunda y llena de palabras no dichas. Gracias por lo de hoy, dije, rompiendo el silencio. Si no llega a ser por ti, no respondió. Se levantó y se sentó a mi lado en la cama, tan cerca que podía sentir su respiración. Sofía dijo con voz ronca. ¿Qué te hizo ese tipo? Su pregunta me dejó helada. Sabía que se refería a Javier. Nada. Ya pasó. No me mientas, dijo, con firmeza. Levantó la mano y rozó suavemente el moratón casi invisible que aún quedaba en mi mejilla. Lo vi todo. El día del hospital, oí a tu madre. Te pegó, ¿verdad? Su tacto suave y su mirada preocupada derribaron el muro que había construido a mi alrededor. Asentí y las lágrimas volvieron. Suspiró y su mano se tensó ligeramente en mi mejilla. ¿Por qué me mentiste diciendo que te ibas a casar? ¿Por qué tuviste que soportarlo todo sola? Yo no sabía qué decir. Me sentía. Sentía que éramos demasiado diferentes. Tenía complejos. No quería molestarte. Al oírme, negó con la cabeza. Me miró a los ojos con una sinceridad abrumadora. Sofía, el que debería tener complejos soy yo. ¿Sabes? Cuando rompimos, me hundí. Fuiste tú la que me dio la fuerza para estudiar y llegar a donde estoy hoy. Siempre me dije que tenía que ser el mejor, tener éxito, para que el día que nos reencontráramos pudiera estar frente a ti sin sentirme inferior. Hizo una pausa. Mi familia tampoco es tan perfecta como crees. Mis padres se divorciaron cuando era pequeño. Viví con mi padre, pero él se volvió a casar. Tiene otra familia. Nunca tuve un hogar de verdad. Por eso siempre he soñado con tener mi propia familia. Un lugar donde poder amar y proteger a la mujer que quiero. Y esa mujer, Sofía, para mí, siempre ha sido tú. Cada una de sus palabras fue como una flecha directa a mi corazón. Resulta que su vida también había sido difícil. Resulta que, después de todos esos años, no me había olvidado. El último obstáculo en mi corazón se desvaneció. Su tacto suave y su mirada preocupada derribaron el muro que había construido a mi alrededor. Asentí y las lágrimas volvieron. Suspiró y su mano se tensó ligeramente en mi mejilla. ¿Por qué me mentiste diciendo que te ibas a casar? ¿Por qué tuviste que soportarlo todo sola? Cuando nos separamos, apoyó su frente en la mía y susurró, ¿quieres ser mi novia otra vez? No respondí con palabras. Solo asentí, llorando de felicidad. Después de una tormenta, tanto literal como figurada, habíamos vuelto a estar juntos. Después de ese viaje, nuestra relación avanzó a pasos agigantados. Mateo ya no ocultaba su afecto. Me cuidaba en cada detalle, desde la comida hasta el sueño. A su lado, sentía una paz y una seguridad absolutas. Mis complejos sobre nuestras diferencias desaparecieron por completo al conocer su historia. Cuando su proyecto en Barcelona terminó, Mateo me propuso ir a conocer a su familia. Quería darme un lugar oficial en su vida. Acepté, nerviosa pero feliz. Dijo que sus padres no vivían juntos. Así que primero iríamos a Sitges a conocer a su madre. Me aseguró que era una mujer encantadora y que me querría si yo era la persona que él amaba. El coche se detuvo frente a una espectacular villa blanca con vistas al mar. Me quedé asombrada. Sabía que Mateo tenía éxito, pero no imaginaba que su familia tuviera tanto dinero. Una mujer de unos 50 años, increíblemente elegante y bella, salió a recibirnos. Tenía la misma sonrisa cálida y los ojos amables que Mateo. «Hola, cariño», dijo, abrazando a su hijo. «Mamá, te presento a Sofía». «Hola, Sofía. Mateo me ha hablado mucho de ti. Entrad, estaréis cansados». La presentación fue mucho más relajada y acogedora de lo que había imaginado. La madre de Mateo era maravillosa. No me hizo preguntas sobre mi trabajo o mi familia, solo sobre mis gustos y aficiones. Incluso preparó ella misma una deliciosa cena con marisco para mí. Estábamos comiendo cuando sonó el timbre. Mateo fue a abrir
y entró un hombre de mediana edad, alto y distinguido. Tenía un rostro serio, pero una mirada amable. Mi mente se quedó en blanco. Sus padres nunca se habían divorciado. Vivían juntos, felices, en esa maravillosa casa. Entonces, ¿qué era esa historia de la familia rota que me había contado? Mi mente se quedó en blanco. Sus padres nunca se habían divorciado. Vivían juntos, felices, en esa maravillosa casa. Entonces, ¿qué era esa historia de la familia rota que me había contado? La presentación fue mucho más relajada y acogedora de lo que había imaginado. La madre de Mateo era maravillosa. No me hizo preguntas sobre mi trabajo o mi familia, solo sobre mis gustos y aficiones. Incluso preparó ella misma una deliciosa cena con marisco para mí. Mi mente se quedó en blanco. Sus padres nunca se habían divorciado. Vivían juntos, felices, en esa maravillosa casa. Entonces, ¿qué era esa historia de la familia rota que me había contado? Me quedé de piedra. Papá, ¿no había dicho que sus padres estaban divorciados y que su padre tenía otra familia? Pero, ¿por qué? Estábamos comiendo cuando sonó el timbre. Mateo fue a abrir y entró un hombre de mediana edad, alto y distinguido. Tenía un rostro serio, pero una mirada amable. Al escuchar su explicación, no supe si enfadarme o reír. Me había engañado por completo, pero al mirar sus ojos sinceros y la sonrisa cómplice de sus padres, solo pude sentir una felicidad inmensa. Supe que todo lo que había hecho había sido por amor, por miedo a perderme. Me quedé de piedra. Papá, ¿no había dicho que sus padres estaban divorciados y que su padre tenía otra familia? Estábamos comiendo cuando sonó el timbre. Mateo fue a abrir y entró un hombre de mediana edad, alto y distinguido. Tenía un rostro serio, pero una mirada amable.